Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Bienvenidos al Banquillo. Les recuerdo que Rosendo García, el director de este programa, se encuentra gozando de un merecido periodo de descanso. Pero aquí estamos para seguir dialogando con ustedes y, por supuesto, con personajes que sin duda alguna tienen mucho que contar en diferentes temas en el país. El programa de hoy lo dividimos en dos partes porque nuestro invitado de hoy es alguien que está involucrado en diferentes áreas de la vida pública del país. Es un empresario, inversionista exitoso, es presidente de la Fundación Hondureña para la Responsabilidad Social Empresarial Fundarse, es dirigente de los máximos dirigentes, expresidente del Real Club Deportivo España, el ingeniero Mateo Yebrín. Qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Mucho gusto, licenciado Romero, un placer de saludarlo aquí compartiendo con ustedes desde San Pedro Sula. Es un placer estar aquí para conversar. Bueno, le propongo que dividamos el diálogo en dos partes. Vamos a hablar un poquito de la situación del país, pero ya más adelante en el transcurso del programa hablaremos un poco de esta reactivación del fútbol de la que se está hablando y el interés del Estado en poder apoyar este sector. Pero cuénteme un poco, desde su perspectiva empresarial. Yo le escuché hace unos días una declaración impactante, fuerte, que quisiera comenzar con ella, que me ampliara un poco a qué se refería cuando dijo hace algunos días que el Valle de Sula no necesita ni quiere regalos, que lo que quiere su gente es trabajar y producir. Es correcto, licenciado. El Valle de Sula está acostumbrado a producir, a generar comercio, a generar sus propios ingresos. Aquí la gente no está esperando pues que el gobierno, que papá gobierno venga pues a sacar adelante la vida de cada familia, sino que la gente quiere la oportunidad de trabajar, quiere pues que haya generación de empleo, oportunidades de trabajo, de emprendimiento, de salir adelante por su propia cuenta. Así que por eso pues estaba expresando yo que era importante ya que mucha gente estaba queriendo salir a trabajar, salir a generar sus ingresos. Sabemos que el tema de la salud es un tema crítico con el virus, es un tema complejo en Honduras a nivel mundial. Y bueno, tenemos que aprender, o sea, los hondureños no somos menos inteligentes que los europeos ni que los americanos. Somos gente capaz que podemos nosotros acostumbrarnos y a convivir con esta nueva realidad. Este virus no se va a ir en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Yo calculo que si hay una vacuna disponible para estos países va a ser hasta finales del 2021. Por lo tanto, tenemos que aprender a convivir con esta realidad, una realidad compleja, una realidad distinta, pero creo que sí se puede y Honduras puede vivir con ella y salir adelante en cuanto a su economía. Me gustaría conocer cuál es su visión con relación a esto. Usted me dice, sí se puede, y claro, tiene que poderse, porque no podemos, como usted dice, encerrarnos. Esto no se termina mañana, esto va a quedar con nosotros un buen tiempo. Me gustaría conocer su visión de cómo caminar en ese proceso. Bueno, mire, primero que todo, hay maneras de que las empresas puedan recibir a sus empleados para seguir generando empleo, seguir produciendo. Y esa manera pasa por seguir con los protocolos de bioseguridad que se han pues aprobado en base a ley. Hay diferentes industrias que tienen diferentes protocolos de acuerdo a su tipo de operación, de acuerdo a su naturaleza productiva o ya sea un comercio, y lo que hay que hacer es respetar esos protocolos. La información y lo que hemos visto hasta el día de hoy, que ya llevamos algunos días desde una parcial apertura, es que las empresas están respetando los protocolos dentro de sus instalaciones. Lo que hemos visto en algunos noticieros y en algunos medios de comunicación es que en el transporte es que hay un poco de desorden todavía, ¿verdad? Porque la gente está siendo transportada a sus centros de trabajo de una forma no ordenada, sin respetar los distanciamientos y los protocolos de bioseguridad. Entonces, eso hay que
de inmediato corregirlo. Por eso hay un comité de vigilancia, ¿verdad?, que está liderado por el gobierno de la República, que ya están visitando empresas, ya están revisando que se estén cumpliendo los protocolos. Y yo creo pues que sí es incómodo, es un tema complejo, pero yo conozco muchas empresas aquí en el Valle de Sula que se han preparado con médicos, con enfermeras, con pruebas rápidas, con todos los protocolos, insumos y herramientas para que sus empleados puedan desarrollar su trabajo de una manera segura. Al final va a depender de eso, de la seguridad, de la bioseguridad que el patrono pueda generar para su personal. El tema del transporte, ¿cómo se soluciona? Hemos visto imágenes, usted lo mencionaba, incluso de personal de salud que viene en microbuses, que vienen con mascarilla, sí, pero no hay distanciamiento. Ese tema creo que es uno de los prioritarios que se debe resolver para encontrar la fórmula de éxito en esta nueva realidad económica. ¿Lo visualiza usted así? Sí, es correcto. Mire, ahorita no está aprobado el transporte público, o sea, la gente ahorita no se está moviendo en transporte público, que yo sepa. No. Las fotos que usted ha visto de gente en los buses en grandes cantidades y sin respetar las medidas, esos son transportes que contratan algunas instituciones o algunas empresas. Y eso es lo que hay que de inmediato parar, ¿verdad? No pueden transportar a la gente así, se tiene que respetar el distanciamiento y para eso es el comité de vigilancia. Pero bueno, usted sabe cómo es ahora con las redes sociales, que sale una, dos o tres fotos de un bus que va la gente así llena de apretada y ya pensamos, ya cometemos el error de generalizar de que todos los transportes están irrespetando y no es así, ¿verdad? Usted sabe que pues en las redes solo se está publicando lo que llama la atención y eso llamó la atención. Pero yo le aseguro que la gran mayoría de empresas en el transporte de sus empleados están respetando las medidas, el distanciamiento, la desinfección, la toma de temperatura, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos con el sector microempresarial del Valle de Sula? Bueno, esa es la pregunta, creo yo, más importante que nos tenemos que hacer como país y como sector privado. Porque como yo decía a otros colegas suyos, si esta apertura, que todavía es una apertura parcial en el Valle de Sula y en Tegucigalpa, es una apertura parcial, limitada. Pero si esta apertura parcial o limitada, inteligente o no inteligente, como usted le quiera llamar, no ayuda al sector de pequeños empresarios, entonces esta apertura no está funcionando como se había pensado. Entonces tenemos nosotros que ver que realmente el sector de la pequeña empresa se logre reactivar y se logre reactivar en orden y que tengan acceso a medidas de alivio y a medidas de financiamiento. Y eso es lo que como sector privado a nivel de cámaras de comercio y otros gremiales tenemos que velar por eso y medirlo. Y bueno, cada 2 semanas este plan de apertura parcial o por fases que aprobó la mesa multisectorial se va a revisar cada 2 semanas. Cada 2 semanas se va a decidir si este plan debe retroceder o debe ir para adelante a una segunda fase. Eso es lo que también es importante decirle a la población. O sea que la próxima semana, a finales de la próxima semana, tendremos un balance de cómo evolucionó esta reactivación gradual, si podemos seguir en una siguiente etapa o hay que detenerse. Y es ahí donde hay que tener mucho cuidado de que esta reactivación vaya teniendo el éxito necesario. Sí, es correcto. A final de la otra semana debe haber una evaluación de la mesa multisectorial junto con el gobierno de cómo fueron estas 2 semanas de la fase 1. Si tuvo los resultados esperados, si hubo mucho desorden, si el contagio subió demasiado, si las empresas están respetando.
y en base a eso, esa mesa multisectorial, donde forma parte también el gobierno, las iglesias evangélica, católica, el Seguro Social, varios ministerios del gobierno, las gremiales del sector privado, el agro, un montón de instituciones involucradas en la mesa, tienen que hacer la recomendación al SINAJER si seguimos a la fase 2, que es mayor apertura, o si seguimos en la fase 1 o si retrocedemos. Así se diseñó el plan. Entonces yo esperaría que sí, que a finales de la otra semana se haya hecho ese balance. ¿Usted qué evaluación hace de estos 4 días, hoy 4 días de reactivación? Bueno, yo creo que hay que ajustar las medidas de vigilancia, hay que ser más agresivos en las medidas de vigilancia, en las auditorías al transporte privado de empleados, a las empresas, para ver que estén cumpliendo y que las empresas sepan de que va a haber un ente que va a estar regulando esto. Yo creo que el balance ha sido bueno, ¿verdad? Pero al final lo que todos queremos evitar es que hayan más contagios. Entonces, eso solo los resultados de los próximos días nos lo van a decir. En estos días anteriores han salido mayor número de contagios porque se han hecho más pruebas, pero también son resultados de las semanas anteriores, no de esta fase 1 de apertura. Entonces yo creo que los resultados de contagios de esta fase 1 de apertura los vamos a empezar a ver quizás en unos 2 o 3 días. Sí. Bueno, me permite... Y ahí vamos a tener que ver la tendencia, si la tendencia sigue en ascenso, si se estanca o qué pasa. Me permite hacer una pausa y vamos a hablar casualmente de esa tendencia cuando vengamos de la pausa, y vamos a hablar un poquito también del reto que tienen ustedes como inversionistas, como empresarios, de fortalecer las inversiones en medio de un panorama que es bastante complejo, particularmente en el Valle de Sula, el sector más productivo del país. Pausa y regresamos al banquillo con el ingeniero Mateo Yebrín. Estamos de regreso en Al Banquillo. Nuestro invitado hoy es el ingeniero Mateo Yebrín, empresario nacional, presidente de Fundarse, dirigente deportivo. En el bloque anterior hablábamos un poco sobre la tendencia. Escuché hace algunas semanas que en San Pedro Sula la tendencia era que empezarían a bajar los casos. Sin embargo, lo que se ha visto en estos días es todo lo contrario. Y la tendencia es que los casos siguen incrementando. ¿Cómo impacta esto en el sector inversionista de San Pedro Sula y cómo enfrentarlo, ingeniero? Bueno, mire, sí, los casos han venido incrementando en los últimos días porque yo entiendo que están liberando una presa de pruebas atrasadas que tenían de la semana pasada. Ahora que se instaló una máquina nueva que tiene capacidad de hacer, entiendo yo, 1000 pruebas diarias. Y eso lo que ha hecho es, impactarnos, porque como se han liberado mucho más pruebas de muchos días anteriores, se ve un mayor número de personas contagiadas, ¿verdad? Pero porcentualmente es que hay que comparar contra las semanas anteriores. Ahora, para mí va a ser muy clave los resultados de las pruebas de esta semana. Esperemos ver resultados ya, si no hoy, mañana o pasado mañana, de los contagios de esta semana. Y si se mantiene en un nivel que no puede contener el sistema de salud nacional, pues como le digo, se tendrán que tomar decisiones a nivel de la mesa multisectorial. Usted ha sido alguien muy cercano a temas como estos, temas que impactan a la gente y que golpean a la gente. Usted es de los empresarios que yo conozco muy cercanos a este tipo de realidades. De hecho, en su Twitter pidió que quien vendiera mascarillas, que quien vendiera insumos, que usted los compraba porque necesitaba entregárselos a los hospitales. ¿Cómo ha reaccionado el sector empresarial de San Pedro Sula ante esta situación con hospitales en crisis histórica como el Catalino Rivas, el Leonardo Martínez Valenzuela? ¿Cómo la empresa privada está apoyando este proceso en medio de esta carencia que el país tiene en materia de salud?
Sí, así es, ¿verdad? Desde marzo que comenzó esta crisis, licenciado, nosotros hemos estado pues tratando de ver cuáles son las necesidades de los hospitales aquí en San Pedro Sula, especialmente el Catarino Rivas y sus alrededores, un triaje que se formó en el colegio, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros, porque ahí llega mucha gente, ¿no? Mucha gente que si no estuviera, digamos, un triaje donde se le hace una evaluación muy primaria a la gente y se les toma pruebas, esa gente, que son más de 200 personas al día, estuvieran abarrotando los hospitales. Y bueno, viendo cuáles son las necesidades junto con un grupo de amigos y amigas empresarias, pues nos hemos dado la tarea de recoger fondos propios de empresas y de amigos que quieren colaborar para poder pues ayudar en algunas de las necesidades que tienen estos centros de salud. La verdad que las necesidades son grandes y pues lo que hacemos nosotros es aportar un granito de arena, pero siempre estamos a diario viendo qué necesitan, y las principales necesidades han sido pues siempre mascarillas, batas para los médicos, gel, alcohol, medicinas, y bueno, hemos tratado de proveer lo que se ha podido, pero bueno, hacemos lo que podemos. Hay mucha solidaridad, le puedo decir, del sector empresarial, no solo en el Valle de Sula, sino que a nivel nacional. Yo he visto cómo pues empresarios a todo nivel han estado apoyando en todas las regiones del país. Yo creo que eso habla muy bien pues del hondureño, ¿no? de los hondureños en general, que pues nos prestamos a apoyar a los que necesitan en estos momentos críticos, porque definitivamente nos hemos dado cuenta pues que el gobierno no puede con esta crisis. Definitivamente esta crisis requiere muchísimos más recursos de los que tiene el gobierno, y bueno, todos tenemos que colaborar. ¿Usted cree que le ha hecho falta al Estado? Y hablando de Estado, no refiriéndome a un gobierno en particular, pero ¿usted cree que lo que hoy se ha manifestado de manera más visible en los hospitales con este tema de la pandemia es producto de la falta de visión en materia de inversión en el área de salud por parte del sector político, del sector estatal? Bueno, mire, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que en Honduras es muy evidente que los gobiernos, no solo este gobierno, sino que los gobiernos de los últimos, ¿qué diría yo?, 20 años, se han olvidado del sistema de salud y del sistema de educación, ¿verdad? Que pues la salud y la educación son vitales en un país como Honduras. Son las áreas del país que deberían tener mucho más presupuesto, mucha más modernización, mucha más tecnología a lo largo y ancho de Honduras. Y pues al final del día llegan los gobiernos y priorizan otras cosas diferentes a la salud y a la educación. Y eso pues como hondureños lo hemos venido viendo desde hace décadas. Ojalá pues que esto cambie en el futuro. Yo pienso de que es mejor que las empresas ayudemos en nuestras comunidades en el tema de educación y salud, porque los políticos pues hasta que no hay una emergencia como esta pues no reaccionan. Tienen ustedes ahora un reto por enfrente. La capacidad productiva del Valle de Sula está trabajando con un 20%. El Valle de Sula es prácticamente el más importante sector generador de producción en el país. ¿Cómo fortalecer las inversiones? ¿Cómo garantizar los empleos? ¿Cómo fortalecer la empresa en este proceso donde apenas se inicia a un 20% de su capacidad y con la incertidumbre que usted me decía de no saber si continúo o tengo que regresar? Sí, mire, hoy en la mañana estaba viendo yo un seminario, un webinar de un catedrático de España, que estaba explicando que este es el momento que las empresas tienen que reestructurar sus procesos. En medio de esta pandemia es que hay que reestructurar los procesos, hacerlos más eficientes, hacerlos más tecnológicos o simplificar los procesos para reducir costos, para poder competir en esta nueva realidad.
y pues trabajar de otra manera, ¿no? Ahora el teletrabajo va a ser importante, ya vamos a ver que muchas empresas no van a volver a sus sitios de trabajo, van a continuar su operación vía la tecnología que hay ahora. Así que este es el momento pues de revisar cómo hacemos las cosas en el sector privado, en las empresas y tratar de cambiar para bien desde el punto de vista de eficiencia. ¿Ustedes han hecho un balance de cuáles rubros en el Valle de Sula han sido los más afectados en esta pandemia? Bueno, el comercio, el turismo, definitivamente, ¿verdad? Todo lo que depende del turismo y del viaje de negocios, que como son los hoteles, los restaurantes, han sufrido muchísimo. El comercio en general, lo que pues depende pues de que la gente pueda ir a hacer sus compras o su consumo, eso es lo que más ha sufrido, ¿no? Los que exportan, digamos, a Estados Unidos han sufrido también, porque Estados Unidos estuvo parada su economía durante 2 meses, pero sí, pues, o sea, hay empresas que no han podido vender. Por ejemplo, yo tengo información de una encuesta que hizo COEP, de que en el mes de abril y de mayo cerca del 70% de las empresas encuestadas no facturaron, durante esos meses no facturaron nada. Entonces eso le da una idea a usted de la dimensión del problema. ¿Los parques industriales, la inversión se mantiene o hay algunos que han dicho cierro y me voy del país? Bueno, yo entiendo que en el sector textil y maquilador muchos parques industriales estuvieron trabajando, pero a una capacidad del 30 o 40%. Muchos le dieron vacaciones a sus empleados o en algunos casos hubieron una suspensión de labores, pero entiendo yo que ya la reactivación del sector textil y maquilador, de los arneses de vehículos, etcétera, ya están nuevamente en operación, y yo podría pues creer de que ese sector del país ya, de la economía, ya estará tal vez cerca de un 80% en operación. ¿La inversión internacional, la inversión extranjera en Honduras está en riesgo? Pues es difícil decirlo ahorita. Yo creo que pocas empresas se han pronunciado de que si van a cerrar operaciones en Honduras, me refiero a empresas extranjeras. Yo creo que va a depender mucho de los próximos meses, ¿no? De cómo se pueda trabajar en Honduras y pues de todas las medidas de alivio que se han dado y de los mercados, ¿no? A donde van esas empresas que exportan. Bien, permítame hacer una nueva pausa. Vamos a hablar un poquito de la empresa privada nacional, algunos paradigmas que hay, que quisiera consultarle también su opinión. Y por supuesto vamos a hablar más adelante del fútbol con el ingeniero Mateo Yibrín, aquí en Al Banquillo. Regresamos, estamos al banquillo con el ingeniero Mateo Yibrín, dialogando sobre tópicos interesantes en materia económica que sin duda alguna generan la expectativa del país en torno a lo que se nos viene. Hay algunos paradigmas que se manejan y se dicen en torno al sector privado. ¿Qué percibe usted cuando le dicen la empresa privada hondureña no arriesga? Perdón, ¿la empresa hondureña? Cuando hay gente que dice que la empresa privada hondureña no arriesga. Pues estoy totalmente en contra, respetuosamente discrepo de los que dicen eso. El sector privado hondureño arriesga y arriesga mucho. Estamos en un país pues con muchas limitaciones. Invertir en Honduras es más complejo que invertir en un país, por ejemplo, como Suiza, que tiene pues uno de los estándares más altos en el mundo en cuanto a facilidad de hacer negocios. En Honduras ya sabemos que estamos en el lugar cerca del lugar 110 por ahí en el mundo,
de facilidad de hacer negocios. Usted sabe que aquí pues el tema de seguridad jurídica en los últimos años ha sido un tema complejo. Así que yo creo que el empresario hondureño, el empresario nacional, que es el 80% de la inversión en Honduras es de parte de los empresarios hondureños. Así que la economía hondureña la sostienen los hondureños, ¿verdad? Y aquí hay que decirlo bien claro, no estamos hablando de empresarios grandes. El 70% de la empresa nacional son pequeños y medianos empresarios. Esos son los que generan más empleo en Honduras. Así que cuando usted vea un pequeño negocio, una pequeña empresa, felicite al dueño de esa empresa, al empresario que arriesga su capital, porque ellos son los que hacen que esta economía se mueva. Las empresas grandes normalmente pues tienen procesos con tecnologías de avanzada y pues la nueva generación de empleo no es tan visible y muchas de las empresas grandes en Honduras lo que hacen es exportar, ¿verdad? Dependen de mercados extranjeros. El pequeño y mediano empresario aquí depende del consumo nacional, es más susceptible a la economía nacional, ¿verdad? Es más volátil de acuerdo a cómo va la economía del hondureño. Así que a ese hay que felicitar, a ese hay que darle la mano y decirle muchas gracias por arriesgar tu capital en Honduras. Así que eso es lo que pienso yo y en eso es que discrepo yo con la gente que dice que los empresarios hondureños no arriesgan su capital en Honduras. ¿Es propicio el país para la inversión nacional? ¿Presenta las condiciones? Yo a menudo escucho quejas de que impuesto de esto, que impuesto de lo otro. El tiempo que se tarda en hacer un trámite para instalar una empresa en Honduras es 3 veces, 4 veces más que en otros países. Empresarios extranjeros que se van porque dicen que no hay seguridad jurídica para sus inversiones y el empresario nacional aquí queda, aquí está y la inversión se ve, se mantiene. ¿Es Honduras un país propicio para la inversión? Bueno, mire, Honduras tiene un gran potencial, un enorme potencial tiene Honduras, ¿verdad? El tema aquí es que siempre pasa algo que cuando Honduras está viéndose con buenos ojos afuera para que pues empresarios y capitales extranjeros vengan a invertir acá, pasa algo, ¿verdad? Ahorita fue lo del COVID, anteriormente una crisis política o varias crisis políticas. Entonces, Honduras agarra un buen envión afuera y de repente pasa algo. Eso es lo que nos ha frenado, ¿no? Esa inestabilidad. Yo creo que Honduras, desde el punto de vista agroindustrial, tiene un potencial brutal. Aquí todavía hay mucha tierra que tiene un potencial agrícola enorme, especialmente en el departamento de Olancho. En el departamento de Olancho hay más de 100,000 hectáreas agrícolas que no se han explotado como deben. Cualquier cultivo podrían ser muy atractivas en el litoral de Honduras también. Esta es una economía que puede ser, un centro logístico para muchas empresas internacionales. Tenemos pues un buen puerto, tenemos pues aeropuertos, incluyendo el que se está construyendo, que entiendo que va a ser orientado mucho al tema de carga internacional. Estamos cerca de mercados grandes como México y Estados Unidos, así que tenemos un gran potencial. El tema es que no hemos encontrado la forma de traer el gran capital de afuera para que realmente el país despegue a un nivel de crecimiento superior al 6-7% anual, que eso es lo que creo yo que debe buscar Honduras, porque Honduras creciendo a 2-3% anual no vamos nosotros a sacar a la mayor parte de la población de la pobreza. ¿Qué es donde hemos estado? Es donde hemos estado en los últimos años. Buscar otros ritmos de crecimiento. ¿Qué es donde hemos estado? Hacer cosas diferentes, pensar fuera de la caja. Le decía yo que es donde hemos estado en los últimos años, en un ritmo de crecimiento de 2-3%, y un país para salir de la pobreza necesita crecer arriba de 6%. En este reto de fortalecer las inversiones en medio de esta pandemia, ¿cuál debe ser el papel del Estado?
Bueno, mire, ahorita se va a venir una competencia en todo el mundo. Bueno, pero hablemos de Centroamérica. Ahorita va a ser una competencia de quién de los 5 países o 6 países de Centroamérica, incluyendo a Panamá, quién ofrece las mejores condiciones para la inversión. Ya va a ver usted, se viene una carrera por atraer la inversión. Así que Honduras debe posicionarse y pues lo que he escuchado yo de algunos miembros del gobierno es que están trabajando para eso. Estamos esperando a ver pues qué es lo que va a ofrecer el gobierno de Honduras, pero se viene una competencia férrea por la inversión. O sea, yo le aseguro que van a haber ofertas en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, en otros países por llevarse inversión de Honduras para allá. Y Honduras tiene que hacer lo mismo y tiene que ser mucho más inteligente que los vecinos para atraer la inversión. O sea, se viene una competencia por la inversión de los países vecinos y del mundo entero. ¿Qué aspectos puntuales debe priorizar el gobierno para que esta competencia nos agarre firmes, no nos quite inversión, más bien nos traiga inversión? Bueno, el gobierno de Honduras tiene que priorizar, ok, ¿cuál es el objetivo número 1 yendo hacia adelante? Es generación de empleo, que hayan oportunidades de trabajo para el hondureño, es emprendimiento nacional. ¿Cuál es el objetivo? Porque si el objetivo es generación de empleo nacional, necesitamos que vengan grandes capitales del extranjero, grandes capitales de los países vecinos, para generar muchos nuevos empleos. Y para lograr eso va a tener que haber una política agresiva de incentivos, no solo fiscales, sino que incentivos laborales, incentivos logísticos, incentivos de comunicaciones, incentivos de exportación. O sea, va a tener que Honduras ofrecer un paquete de incentivos para poder pues competir con los países que van a sacar también sus propios paquetes de atractivo para la inversión. Yo creo que Honduras, una de las grandes debilidades que tiene es que salen, bueno, debilidad o amenaza, o puede ser una oportunidad. Salen cientos de miles de estudiantes de las universidades nacionales todos los años y se generan solo 40, 50 mil nuevos empleos. Entonces hay mucha gente que no tiene cómo encontrar una oportunidad. Entonces, si no le damos oportunidad de trabajo a los jóvenes que egresan de las universidades, vamos a tener un problema social más grande cada día. Tenemos que ofrecerles oportunidades, ya sea para que puedan tener un buen empleo o para que puedan emprender. Entonces, también, ¿qué va a ofrecer el gobierno de Honduras? ¿Qué incentivos le va a dar el gobierno de Honduras al emprendedor nacional? Y estoy hablando del emprendedor nacional, al que va a salir de la universidad y va a querer emprender en su propio negocio. A ese, ¿qué le podemos ofrecer para que emprenda aquí? Para que sea creativo, para que innove, para que busque nuevas soluciones. Ese plan debería de existir ya, más en la situación en la que estamos. Eso es lo que esperaría yo, ¿verdad? Yo entiendo que el gobierno está trabajando en algo y esperemos verlo pues, en la próxima semana. Bien. Ingeniero, el tema de los incentivos fiscales, usted me decía que no deben ir solamente ahí, sino que deben a la par irse trabajando otro tipo de incentivos a la producción, el estímulo a la generación de empleo y a fortalecer el capital intelectual del país. Pero específicamente de la política fiscal, ¿es una política fiscal justa la que se está aplicando en este momento? Bueno, algunos dirían que sí, algunos dirían que no. Yo creo que la mayoría dice que no, ¿verdad? Pero mire, yo creo que a cualquiera le da gusto pagar impuestos. Si uno ve que esos impuestos están generando bienestar en las comunidades, pues alrededor de las empresas o de los individuos que pagan impuestos, ¿verdad? Ese creo yo que es el principal reto de un gobierno, ¿verdad? Si le está sacando hasta el último centavo en impuestos a sus empresarios y a sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué está dando de regreso?
ahí es donde uno hace el balance y dice, no, hombre, no, nos están sacando demasiado impuestos y no vale la pena, o lo que estoy pagando vale la pena pagarlo porque se está viendo en obras, se está viendo en salud, se está viendo en educación, etcétera. Y ahí es donde creo yo que Honduras ha venido fallando. Permítame hacer la última pausa y regresaremos. Vamos a hablar un poquito de fútbol al volver, ¿le parece? Perfecto, con mucho gusto. Estamos al banquillo con el ingeniero Mateo Yebrín. Volvemos. Estamos de regreso en Al Banquillo. Nuestro invitado hoy es el ingeniero Mateo Yebrín. Hemos hablado bastante del tema de inversión. Quiero hablar un poquito de fútbol, pero escuche bien lo que le voy a poner y dígame, ¿qué siente cuando escucha esto? ¿Qué siente? A ver. Póngalo otra vez. Uy. Ahora dígame, ¿qué siente cuando escucha este? Un amigo, ese ¿Y el anterior por qué no? Está bien. No, el anterior también, Ahora muchos dígame, amigos también de ese equipo. dígame, ¿qué siente cuando escucha esto? Olvide eso. Uy, chica, lo mejor del mundo. ¿Cómo está el Real España? ¿Cuándo lo va a hacer campeón? Bueno, usted sabe que yo ahora me he hecho un lado de la dirección del club. Hace unos años me retiré, siempre seguimos apoyando, somos aficionados a esa gran institución como es Real España y esperamos que vuelva el fútbol en Honduras más temprano que tarde. Ya nos hace mucha falta el fútbol. Imagínense que hemos estado casi 3 meses encerrados en la casa y hubiera sido agradable ver algo de fútbol, aunque sea pues sin afición. Ojalá ya hubiera comenzado la liga. Mire que en Costa Rica ya tienen varias semanas y lo han hecho muy bien. ¿Cómo volverá el fútbol a la nueva normalidad? Costa Rica ya lo hizo, pero bueno, Costa Rica, las condiciones son otras, pero ya se han dado reuniones. Jaime Villegas, muy ligado al Real España, ha tenido reuniones con diferentes sectores. Se dice que el fútbol podría volver en Honduras en agosto, pero sin público. ¿Estamos preparados para volver al fútbol, ingeniero? Yo creo que sí, yo creo que para agosto, con protocolos y sin afición, sí se puede. Los protocolos van a tener que incluir pruebas PCR a los jugadores antes de comenzar la pretemporada y pruebas rápidas semanales a los jugadores durante pues todo lo que se viene en los próximos meses. Yo pensé que sí va a ser factible, ¿no? Si usted va a tener en los estadios póngale 18 jugadores por equipo, 36, más va a tener 50, 60 personas entre jugadores, cuerpo técnico, árbitros y personal de apoyo. Así que 60 personas en un estadio, perfectamente se puede ordenar un protocolo de bioseguridad para que se pueda dar el fútbol así como se está dando ya en otros lados. No le veo ningún problema. Lo que sí es que no vamos a poder tener público probablemente en lo que queda de este año. Eso es lo que vamos a tener que ver. Y la incertidumbre de las planillas, ¿cómo la deben manejar los dirigentes deportivos, la misma Liga Nacional y de repente el respaldo de la federación también? Bueno, mire, del fútbol viven los jugadores, los árbitros y algunos dirigentes. Yo creo que la principal salida de dinero del fútbol en Honduras es hacia los jugadores, ¿verdad? Entonces los jugadores creo yo que deben hacer un sacrificio para que el fútbol no muera, por lo menos estemos en esta pandemia y mientras no haya una vacuna que funcione. Yo creo que si los jugadores acá no colaboran con los clubes, difícilmente se va a poder mantener el fútbol competitivo y vigente en Honduras. Bueno, usted sabe que aquí hay 4 equipos que con mucho esfuerzo pagan y mantienen sus planillas.
El resto viven en una dificultad permanente. Escucha usted que no han pagado, que deben 2 meses, que deben 3 meses, que la liga debería de apoyar. ¿Debe apoyar económicamente el Estado? Este es un dilema que se ha venido planteando en los últimos días. Si el Estado debe apoyar económicamente al fútbol, ¿cómo lo ve? Bueno, mire, yo creo que sí. Esa es mi respuesta. Yo creo que el Estado debe apoyar el fútbol, aunque sea en cantidades limitadas, pero debe apoyar el fútbol. Mire, en Honduras la población, y hablo por los hondureños que están a lo largo y ancho de Honduras, no solo los que estamos en las ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba. Es una distracción, o es la única distracción que sigue el pueblo hondureño. Los jóvenes ven en el interior del país a la Liga Nacional como su oportunidad profesional. Así que yo creo que el fútbol es muy importante para la sociedad hondureña, más de lo que muchos creen y de los que muchos critican, que por qué el Estado le va a dar dinero al fútbol si hay otras necesidades en el país. Si es que tampoco le va a dar 100 millones de lempiras al fútbol, sí, ¿verdad? Le va a dar algún apoyo logístico para que el fútbol pueda reanudarse y pueda, pues, haber esa distracción nacional que tanto gusta a los jóvenes y a los adultos hondureños. Eso es lo que pienso yo. Usted ha estado en esta estructura del deporte durante muchos años, se ha hecho cargo incluso de la España en momentos difíciles. ¿Qué recomendaciones le daría usted a la dirigencia del fútbol de Honduras que debe de seguir en este proceso previo al reinicio del torneo, que se estima que puede ser en agosto, pero que estamos a tiempo de instalar de repente algunas mesas, una comisión médica? No sé, ¿qué recomendaciones desde su visión como dirigente deportivo se le puede dar a la dirigencia? Bueno, yo espero que ya hayan habido varias reuniones de todos los médicos de los clubes, aunque sea videoconferencia de todos los médicos de los clubes, que ya haya un protocolo de bioseguridad para la pretemporada y un protocolo de bioseguridad para la etapa competitiva, porque todos los clubes tienen sus médicos y estoy seguro yo que ellos pueden sacar un protocolo. También puede haber aporte de CONCACAF y de la FIFA. Yo esperaría que la Liga y la Federación de Fútbol ya se han comunicado con CONCACAF y FIFA para ver también qué protocolos y qué medidas están recomendando ellos, también para pedirles apoyo económico, así como el gobierno de Honduras sale a pedirle apoyo económico al Fondo Monetario Internacional y otros. La Federación de Fútbol de Honduras debe salir a pedir apoyo a la FIFA y a otras instituciones del fútbol. Yo creo también que ya debieron tener reuniones todos los presidentes de los clubes, aunque sea en videoconferencia, los gerentes de los clubes. En fin, yo esperaría que ya haya una organización montada para que puedan, pues, comenzar las pretemporadas de fútbol. Y las pretemporadas van a durar al menos un mes para que los jugadores se puedan volver a poner físicamente competitivos. Y a nivel internacional, torneos de selección, torneos interclubes, ¿qué tan rápido va a ser este retorno o será todavía un poco más difícil? Yo creo que a nivel de selección mayor es probable que se reanude para fines de año y a estadio vacío, ¿no? Eso va a ser lo más probable, y quizás en una sola sede. Me imagino que ya la CONCACAF está planeando eso. Y a nivel de clubes creo que va a ser más difícil. Yo creería que a nivel de clubes no van a haber torneos internacionales este año, pero veremos qué pasa, ¿no? Ya el fútbol de Honduras debería estar a nivel de liga, hablando con la Liga de Costa Rica, cuál ha sido la experiencia de estas últimas semanas en que la Liga de Costa Rica ha tenido actividad. Ya deberíamos estar aprendiendo de la experiencia que han tenido allá. Ingeniero, ha sido un gusto dialogar con usted. Un placer, licenciado Aldo Romero. Mucho gusto a su auditorio, a este programa, y muchas gracias. El ingeniero Mateo Gibrín, dirigente deportivo, empresario del país y también presidente de Fundarse. Antes de despedirnos, un mensaje importante. No olvides
que debes desinfectar siempre todas tus compras al llegar a casa. Si te cuidas vos y me cuido yo, nos cuidamos todos. Gracias por su sintonía.